hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Bendiciones. Nuevamente estamos aquí estudiando la palabra de Dios con los temas de doctrina básica. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender más y más de su palabra. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra para dar el fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces a dar inicio a la segunda parte del tema que nos corresponde, es el servicio
y las vestiduras sacerdotales. Vamos a su manual, nos quedamos en la página 50. Entonces vamos a seguir. Ya vimos en la primera parte las vestiduras sacerdotales con los 5 materiales, y los 6 elementos que menciona también que tenían las vestiduras. El primero que vimos fue el efod, el segundo el pectoral del juicio, el tercero el manto azul. Y ahora vamos entonces con el cuarto elemento, que es el turbante. Para no perdernos nosotros del elemento del que se está hablando, el manual nos ayuda con unas imágenes, y el turbante se refiere a lo que el sumo sacerdote llevaba en su cabeza. En Éxodo 28, 36 al 39, ahí nos habla del turbante, que también se llama mitra o tiara. Este turbante estaba hecho de lino fino. En la parte de adelante iba amarrado con un hilo azul y una lámina de oro puro que reposaba sobre la frente del sumo sacerdote. Yo creo que ya hemos visto de que vamos aprendiendo las figuras de este vestuario con nuestra vida actual. ¿Qué es lo que significa entonces para nuestra época el tener algo en nuestra mente? En la frente el sumo sacerdote tenía una inscripción en la laminilla que decía Santidad a Jehová. Esto nos habla entonces que nuestros pensamientos deben ser santos, deben ser transformados por medio de la renovación de la mente a través de Cristo. Romanos 12:2. ¿En qué debemos poner nuestros pensamientos? ¿En qué debemos meditar? Filipenses 4:8 lo describe: en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si hay algo que merece alabanza. Entonces, si pensamos en todo esto, viviremos agradablemente delante de Dios y delante de los hombres, teniendo el mismo pensamiento que hubo en Cristo. Filipenses 2, del 5 al 10. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo. ¿Qué actitud tenía él? Que siendo Dios, se despojó y vino aquí a la tierra y se hizo como hombre. Usted puede leerlo ahí despacio en su casa, lo que dice esta cita. Vamos al siguiente entonces, que es la túnica blanca bordada y los calzoncillos. Ahí en su manual usted puede ver el número 5. En Éxodo 28, 39, 28, 42 y Levítico 6, 10 nos menciona que debajo del manto azul del sumo sacerdote llevaba una túnica tejida de lino fino blanco. Y esta túnica incluía los calzoncillos. Ahí puede ver usted la túnica blanca y los calzoncillos, como asemejando un short, un pantalón corto desde sus lomos hasta los muslos. Primera de Pedro 1:3 nos dice: ceñid los lomos. Ambos elementos significan santidad y justicia. Santidad por el color blanco y el lino fino, justicia, porque el lino fino blanco nos habla de las obras justas o equitativas de los santos que menciona Apocalipsis 19:8. Y el profeta Isaías en su capítulo 11, versículo 5, se refiere al Señor Jesucristo cuando dice que la justicia está ceñida a sus lomos. La justicia de Cristo debe estar en nosotros a la hora de servir, que no se nos olvide. Ahora, ¿cuál es la función de los calzoncillos? Era para cubrir la desnudez del sumo sacerdote. Implica hacer la obra de Dios sin contaminación de tipo sexual. Los calzoncillos también servían para que cuando el sumo sacerdote ministrara en el tabernáculo no transpirara. Ezequiel 44:18 dice: no se ceñirán cosa que los haga sudar. Entonces, ¿de qué nos habla el sudor? Nos habla de hacer la obra de Dios con esfuerzo humano.
No significa que si alguien que está sirviendo está sudando, se nota ahí que está transpirando, que eso es malo. No. Hacer la obra de Dios con el esfuerzo humano, un ejemplo es un orador. Tiene la experiencia de hablarle a las masas, de convencer a través de lo que él habla. Y él viene a la iglesia, viene a hablarle al cuerpo de Cristo y considera él que ese conocimiento que ha adquirido para poder hablarle a las masas, le va a servir para hablar también en el cuerpo de Cristo. Y no, para hacer la obra en Dios, tiene que ser a través de la guianza del Espíritu Santo. No sé si usted ha escuchado ejemplos de médicos importantes en este país que en las iglesias sirven en el parqueo, sirven cuidando los carros, siendo un médico importante. Entonces, no está utilizando él su conocimiento humano. Miren, yo soy el médico y por favor allá me hacen un lugar especial. No. Ya en las cosas de Dios, él sirve en el lugar donde el Señor lo quiere. A eso se refiere hacer la obra de Dios con esfuerzo humano. No traigo el conocimiento de afuera para la casa, sino todo conocimiento lo ponemos al servicio del Señor, bajo la unción y la guianza del Espíritu Santo. Si alguien es enfermero, si alguien es médico, maestro, pero bajo la guianza del Espíritu Santo va a poder hacer la obra del Señor, lo puede hacer, pero no podemos usar las cosas de afuera aquí adentro. Todo lo que hagamos en la obra del Señor debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y nos vamos al último elemento, que es el cinturón o cinto. Ya lo encuentra usted en la página 51. Éxodo 28, 8 y 39 nos habla de este elemento. Se usaba para ceñir las vestiduras del sumo sacerdote. Este cinturón nos habla de decir la verdad. Mire, usted me está diciendo que entonces yo puedo ir a decir las cosas como pienso. No, todo es bajo la guianza del Espíritu Santo. De no ser falsos en nuestra forma de vivir. No podemos ser unos en la iglesia, otros en nuestra casa, otros en el trabajo, no. De actuar y hablar correctamente. Todos tienen que ver al Señor en nosotros. Efesios 6:14 dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? La respuesta está en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Como servidores necesitamos estar ceñidos con el cinto de la verdad. Amémonos unos a otros con amor sin fingimiento. ¿Qué quiere decir fingimiento? Sin engaño, sin apariencia. Romanos 12:9. La relación que tiene el servicio con la adoración y el discipulado. Ahí hay un subtítulo. Veamos qué vamos a aprender con esto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, era para que lo adoraran y le sirvieran en el desierto. Eso nos dice Éxodo 3:12. Cuando haya sacado al pueblo, adoraréis a Dios en este monte. Y en Éxodo 7:16, deja ir a mi pueblo, le dijo Moisés a Faraón, que Dios le había dicho, para que me sirva en el desierto. Dios mandando a Moisés para que le hablara a Faraón, para que dejara ir al pueblo, para servirle ¿en dónde? En el desierto. El servicio es parte complementaria de la adoración. Mateo 4:10 nos lo dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga bien, no podemos servir sin adorar, porque no tendríamos nada que dar. Un ejemplo de eso es Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Es importante que el servidor esté equipado continuamente en el discipulado. En el Nuevo Testamento se mencionan dos tipos de siervos. Doulos, que es un esclavo por amor, y mistios, que es un asalariado. Y en el Antiguo Testamento, los siervos tenían la oportunidad de ser libres, pero algunos de ellos rehusaban irse de la casa de sus amos. ¿Por qué? Porque habían llegado a amarlos,
Y esto nos cuenta Éxodo 21, del 1 al 6, que dice así: si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le harán estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será un siervo para siempre. ¿Usted sabe qué significa horadar? Dice que llevaban al siervo a la puerta o a un poste y le ponían una señal, que le ponían una argolla, y eso significaba que era un siervo por amor. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida entonces? Nuestro oído, porque era una señal. Romanos 10:1, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este siervo se convertía entonces en hijo, porque solo los hijos permanecen en casa. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y como él se había convertido en siervo por amor para siempre, pasaba a ser hijo en esa casa. Sirvámonos unos a otros por amor. Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. El servicio se convierte en parte vital de la restauración familiar. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir es un mandato divino. Deuteronomio 6:13 y 15 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. El Señor busca que amemos el trabajo en su viña. Mateo 24, y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Quiere decir que cuando le servimos a Él, de Él vamos a recibir la recompensa. Usted esté sirviendo donde esté sirviendo, el Señor se da cuenta y Él le va a dar la recompensa. Efesios 6:7-8, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. 1 Corintios 15:8, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como el sumo sacerdote llevaba los atavíos sacerdotales, es decir, las vestiduras santas para servir en el tabernáculo, nosotros debemos vestirnos espiritualmente para servir bajo cobertura. Hay que hacer la obra de Dios siendo delegados para el servicio. No podemos ir y hacer el servicio si no nos han mandado, aunque nos cueste. Ya hemos visto en temas anteriores, necesitamos recibir la orden, ser delegados para hacer el trabajo. Si mi trabajo en la iglesia es liberación de demonios, pero allá en donde yo vivo hay una persona que necesita, como yo en la iglesia lo hago, voy a hacer, no, tengo que consultar a mis coberturas para recibir la delegación, porque el reino de las tinieblas sí trabaja bajo ese orden, no puedo irme sola. Por favor, hermanos, si estamos sirviendo, siempre recibamos la instrucción de nuestras coberturas para hacer la obra en el Señor. La iglesia del principio crecía en número, entonces buscaron hombres sabios y de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hechos 6, del 1 al 3. Por favor, busquemos la sabiduría. Seamos de buen testimonio, busquemos la llenura del Espíritu Santo para hacer un servicio agradable al Señor. Hagamos la obra del Señor con temor y temblor, porque es a Dios a quien servimos. 1 Pedro 1:16. Y oiga bien, si estamos ubicados en el lugar en donde el Señor quiere que le sirvamos, Él nos dará de su sabiduría, de sus dones, para que podamos hacer la obra de Dios en su casa. El ejemplo de ello lo encontramos en Éxodo 35, 30-35 y Éxodo 36:1, donde dice que Bezaleel y Aholiab recibieron dones de Dios y la capacidad de impartir a otros lo que de él habían
recibido. Vamos a hacer un resumen de esta parte. Número 4, vimos el turbante, tiara o mitra, que nos habla de que nuestros pensamientos deben ser santos. Muy bien. Número 5, la túnica blanca bordada significa santidad y justicia. Los calzoncillos implica hacer la obra de Dios sin contaminación de tipo sexual y que cuando ministran no transpiraban. El sudor nos habla de hacer la obra de Dios con esfuerzo humano. Número 6, el cinturón o cinto que nos habla de decir la verdad, de no ser falsos. Amémonos unos a otros sin fingimiento. En la relación del servicio con la adoración y el discipulado, primero adoremos y luego sirvamos. El servidor se discipula. Sirvamos como siervos doulos, es decir, siervos por amor. En conclusión, debemos aprender que en el servicio al Señor no podemos servir por nuestra propia cuenta, sino que servimos bajo delegaciones de autoridad. Esto se cumple en el Salmo 133:2 que dice que lo que cae sobre la cabeza desciende a las barbas hasta el borde de las vestiduras. Hemos aprendido en estas dos partes del tema del servicio y las vestiduras cómo el Señor quiere que le sirvamos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo vaya acomodando la palabra en nuestros corazones y ser siervos por amor. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos presentado delante de tu palabra para aprender más de ti. Queremos aprender a ser siervos por amor, cumpliendo, Señor, con todo lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos a poner en práctica cada uno de estos puntos para que podamos, Señor, recibir esa recompensa que solo viene de ti. Que seamos agradables a ti a cada momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.